Hoy te voy a enseñar una estrategia simple pero extremadamente poderosa con soportes y resistencias. Y si aprendes a ejecutarla bien, puedes empezar a ganar dinero con ella porque cambiarás tu forma de entrar al mercado por completo. Ahora sí, vamos directo al tema. La mayoría de las personas en trading complica demasiado las cosas, llenan la pantalla de indicadores, intentan aprender 100 estrategias distintas y terminan confundidos. Pero muchas veces el mercado ya te está mostrando zonas claras donde el precio tiene altas probabilidades de reaccionar. El problema es que la mayoría no sabe cómo ejecutar correctamente esas zonas. Y justamente hoy quiero enseñarte una estrategia simple, lógica y muy efectiva utilizando soportes y resistencias. Pero antes de entrar a la estrategia, tienes que saber bien de pie a cabeza lo siguiente. Un soporte es una zona donde el precio normalmente deja de caer y empieza a subir porque aparecen compradores. Una resistencia es una zona donde el precio normalmente deja de subir y empieza a bajar porque aparecen vendedores. Básicamente, el soporte funciona como un piso y la resistencia como un techo. Ahora sí, vas a descubrir cómo es la estrategia paso a paso y tienes que poner muchísima atención porque aquí realmente empieza a cambiar la forma en la que ves el mercado. Primer paso, detectar una zona fuerte. Y aquí es donde muchísima gente falla porque empiezan a marcar cualquier línea aleatoria, pero nosotros no queremos cualquier zona. Queremos zonas donde el mercado realmente haya reaccionado fuerte. ¿Cómo las detectamos? Muy sencillo. Vamos a buscar picos notorios en el gráfico. Zonas donde el precio llegó y reaccionó agresivamente, como este punto y este punto de aquí. Cada vez que el precio baja, sube agresivamente. Vuelve a bajar, sube agresivamente. Entonces, esta es una buena zona de soporte. Por ejemplo, si el mercado viene cayendo y de repente deja una subida fuerte desde cierto punto, esa zona empieza a volverse interesante. O si el precio viene subiendo y de repente cae fuertemente, esa área puede convertirse en resistencia. Aquí no buscamos perfección, buscamos un pico notorio, porque mientras más fuerte haya reaccionado el precio anteriormente, más atención merece esa zona. Y algo importante, recuerda que son zonas, no líneas exactas. Ahora, aquí quiero revelarte un consejo que puede ayudarte muchísimo a analizar mejor el mercado. Mientras más limpio esté tu gráfico, mejor vas a leer el mercado. Muchas veces menos es más en trading. Ahora, segundo paso, esperar que el precio vuelva a llegar a esa zona. Y aquí es donde empieza la paciencia real, porque el mercado no se trata de entrar por ansiedad, se trata de esperar oportunidades con lógica. Muchas personas ven una zona y entran antes de tiempo por miedo a perderse el movimiento, pero los traders que empiezan a mejorar aprenden a esperar y quiero que pienses en esto como un cazador. Un cazador no corre desesperadamente detrás de todo lo que se mueve, espera el momento correcto. El mercado funciona igual. Nosotros detectamos la zona y ahora esperamos que el precio llegue sin perseguir, sin adivinar, sin entrar impulsivamente. Y honestamente, aquí es donde la mayoría pierde dinero porque no saben esperar el momento correcto. Ahora, tercer paso, esperar confirmación. Y esto es clave, no porque el precio toque una zona significa que automáticamente debas entrar. Necesitamos ver reacción real del mercado. ¿Qué tipo de confirmaciones buscamos? ¿Una vela de rechazo fuerte o una vela de fuerza? Por ejemplo, si el precio llega al soporte y de repente aparece una vela rechazando como esta agresivamente hacia arriba, eso puede decirnos que los compradores están defendiendo la zona. O si rompe con una vela de fuerza muy clara, también puede mostrarnos intención alcista. Que el mercado literalmente te está mostrando aquí está reaccionando fuerte y aquí también. Y mientras más practiques viendo estas reacciones, más natural se vuelve detectarlas. Además, si de verdad quieres comprometerte a llevar tu trading al siguiente nivel, dale me gusta y comenta aquí abajo. Quiero más estrategias con acción del precio, porque voy a seguir trayendo muchísimo contenido de este tipo. Ahora, algo importante. Muchas veces el mercado deja trampas.
hace pequeños rechazos falsos, hace movimientos débiles y justamente por eso necesitas aprender a leer calidad de reacción, porque no es lo mismo una vela pequeña y sin fuerza que una reacción limpia y agresiva. Y justamente ahí es donde los traders empiezan a marcar diferencia porque dejan de entrar por emoción y empiezan a esperar señales más claras. Ahora, cuarto paso, colocar el take profit, la toma de ganancias. Y esto también es algo que muchísima gente hace mal porque entran al mercado sin saber dónde salir. Nosotros vamos a utilizar las siguientes zonas del mercado. Por ejemplo, si estamos comprando desde soporte, nuestro take profit puede ir a la siguiente zona de resistencia, por ejemplo, esta de aquí, o incluso hacia la segunda zona si vemos suficiente fuerza y espacio, más o menos como por acá. Solo lo alargamos, aquí puede ser, o hasta en la siguiente. Y si estamos vendiendo desde resistencia, podemos buscar el siguiente soporte porque el mercado normalmente se mueve de zona en zona. Ahora, algo muy importante, no necesitas buscar operaciones gigantes todo el tiempo. Muchas personas pierden dinero porque quieren sacarle hasta la última gota al movimiento y muchas veces los trades más limpios son los más simples. Entrada clara, confirmación clara, salida lógica, eso es estructura. Ahora, quinto paso, ejecutar el trade. Es importante que tomes en cuenta lo siguiente para mejorar tu forma de operar. Cuando ya tienes una zona clara, espera paciente, confirmación real y un take profit estructurado, la entrada deja de sentirse como apuesta. Ahora ya hay lógica detrás y eso cambia muchísimo la mentalidad al operar, porque ya no estás entrando por desesperación, ahora estás entrando porque el mercado te dio razones y créeme, eso hace muchísima diferencia. Ahora, aquí quiero contarte algo. Dentro de FVM Trading University trabajamos muchísimo este tipo de ejecuciones, pero no solamente soportes y resistencias, también cómo utilizar el contexto del mercado, confirmaciones e indicadores. FVM para aumentar muchísimo más la probabilidad de las entradas, porque el objetivo no es entrar más veces, el objetivo es aprender a identificar operaciones con mayor calidad y honestamente cuando empiezas a entender eso tu forma de operar cambia completamente. Si quieres ser uno de mis estudiantes para lograr la rentabilidad más rápido y para que puedas generar tus primeros $3,000 al mes en trading, llena el formulario de abajo ya que trabajo solo con traders comprometidos en su camino. Ahora vamos a ir directamente a la gráfica. Primero voy a mostrarles un ejemplo utilizando soporte, cómo detectar la zona, cómo esperar el regreso del precio, cómo identificar la confirmación y cómo estructurar correctamente el trade. Y después veremos otro ejemplo utilizando resistencia para que entiendan ambos escenarios, porque quiero que no solamente memorices la estrategia, quiero que realmente la entiendas visualmente. Si todavía no estás teniendo mis análisis, tips de trading, mentalidad y muchísimo contenido que no subo aquí en YouTube, así que te dejo mi Instagram por aquí. Vamos a analizar a partir de este punto. El primer paso es detectar una zona fuerte. El precio viene bajando, sube, vuelve nuevamente a bajar y sube con fuerza. Entonces aquí tenemos una buena zona de soporte porque el precio ya tocó una y dos veces. Vamos a marcarlo entonces de manera correcta. Colocamos el soporte más o menos por donde están las mechas y hasta donde terminan los cuerpos de las velas y lo extendemos. Segundo paso, esperar que el precio vuelva a llegar a esa zona. Aquí el precio regresa. Tercer paso, esperar confirmación. Ya habíamos dicho, una vela de rechazo o una vela de fuerza. Y vean que en esta vela me da una vela de rechazo buenísima. Vean esta mecha. Es demasiado larga. Entonces eso nos confirma que los compradores siguen activos. Entonces en donde termina esta vela, es decir, donde empezó esta mecha, vamos a poner el punto de entrada, el stop loss debajo de la mecha, darle un poco de respiro. El cuarto paso, colocar el take profit. Vean que la siguiente zona de resistencia sería este. Entonces ahí podemos colocar nuestro take profit, más o menos con 1.4 de beneficio. Es decir, si en este trade inviertes $100, buscas ganar $140. Y el quinto paso es ejecutar el trade. Vean que hubiera sido una operación ganadora.
Ahora vamos con un ejemplo de resistencia. Vamos a empezar a analizar desde este punto. El primer paso es detectar una zona fuerte. El precio viene subiendo, cae y podemos agarrar este pico como una resistencia. Lo colocamos de manera correcta desde esta mecha hasta donde termina el cuerpo de las velas y lo extendemos. Aquí ya tenemos trazado nuestra resistencia. El segundo paso es esperar que el precio vuelva a llegar a esta zona. El tercer paso es esperar confirmación. Les dije una vela de fuerza o una vela de rechazo. En este caso, vean que pasa algo interesante. A medida de que el precio empieza a subir, esta vela es fuerte, luego la siguiente es más débil y la siguiente aún más pequeña. Eso nos confirma algo sumamente importante, que el precio aquí está perdiendo fuerza, es decir, que los vendedores empiezan a estar activos. Y la siguiente vela que nos deja bajista es una vela de fuerza. Entonces, en este punto podemos entrar al mercado cuando finalice esta vela. Vamos a poner aquí el punto de entrada. El stop loss iría arriba de esta mecha. El cuarto paso, colocar el take profit. Habíamos dicho que puede ser la primera zona próxima o en la segunda zona próxima. Puede ser toda esa área de ahí. Digamos que nosotros agarramos la primera zona próxima, esta de aquí. Es un soporte. Si nosotros la hubiéramos tomado a partir de este punto y la toma de ganancias aquí es casi 1.66 de beneficio. Es decir, si nosotros hubiéramos invertido en esta operación $100, estaríamos buscando $166 en promedio. Es una buena ganancia. El quinto paso fue ejecutar el trade. Digamos que nosotros aquí hubiéramos agarrado la segunda zona próxima, que sería esta de aquí. Si nosotros hubiéramos alargado el take profit, vean de que hubiera tenido alrededor de más de 1.2 de beneficio. Si hubiéramos agarrado la segunda zona objetivo, todo dependerá de ustedes. Es decir, que si en esta operación hubiéramos invertido $100, estaríamos teniendo aproximadamente como $240 de ganancia, más de 1 a 2 de beneficio. Y vean que el precio siguió bajando. Si hubieras aprovechado toda esta ola, hubieran sido más de 1 a 9 de beneficio, pero yo por lo personal aprovecho 1 a 2, máximo 1 a 5 aproximadamente. Y cuando el mercado casi no está dando oportunidades, aprovecho 1 a 1 mínimo. Ahora, quiero que te quedes con algo muy importante. La estrategia no está en dibujar líneas, la estrategia está en entender el comportamiento del precio, en esperar, en dejar que el mercado confirme, porque muchas veces las personas tienen buenas zonas pero malas ejecuciones y justamente ahí es donde pierden dinero. Por eso quiero que después de este video practiques muchísimo. Abre gráficos, marca zonas, observa qué tipos de rechazos funcionan mejor, qué velas muestran más intención, qué entradas se ven más limpias, porque el trading se vuelve muchísimo más claro cuando empiezas a entrenar el ojo. Y algo que puede ayudarte muchísimo a ser rentable es literalmente llevar registro. Anota tus trades, anota qué confirmaciones funcionaron mejor, qué zonas reaccionaron con más fuerza, porque así empiezas a construir experiencia real. Y créeme, eso vale muchísimo más que solamente consumir teoría. Ahora, para terminar esta clase, vamos a recapitular rápidamente lo que has aprendido hoy. Primero, detectamos zonas fuertes utilizando picos notorios, como esta de aquí y como esta de aquí. Segundo, esperamos pacientemente que el precio regrese a esta zona. Tercero, buscamos confirmaciones reales con velas de rechazo o fuerza en este punto de aquí. Cuarto, estructuramos el take profit utilizando las siguientes zonas, ya sea la primera zona objetivo o la segunda zona objetivo. Y quinto, ejecutamos solamente cuando el mercado nos muestra intención. Así de simple, pero cuando haces esto con disciplina, literalmente cambia tu manera de operar. Y recuerda, esto no se trata de ganar todas las operaciones, se trata de aumentar probabilidades y operar con un plan de trading claro. Ahora, en la siguiente clase voy a enseñarte una estrategia súper poderosa utilizando cambio de polaridad para que tengas más herramientas y más oportunidades de
de entrada en el mercado. Pero antes de eso, necesitas entender perfectamente qué es un cambio de polaridad. Y justamente ya tengo esa clase hecha. Así que te la voy a dejar por aquí porque es clave para lo que viene después. Tradea y duerme.